Bienvenidos, bienvenidos a la actividad Seminario Internacional Online del Centro de Estudios Adlerianos. Es muy grato tener hoy la visita de la profesora doctora Ana María Araujo. Para los que no lo conocen, que deben ser muy pocas personas, ella es doctora en Sociología, magíster en Filosofía, también tiene un diploma de estudios en profundidad en Psicología. Las personas que son de Uruguay saben que es profesora de Facultad de Psicología de la Universidad de la República, pero al mismo tiempo es coordinadora del Nodo Suramérica Latina de la Red Internacional de Sociología Clínica, autora y coautora de 17 libros y numerosos artículos científicos, y hace muy poco, sacó su último libro titulado Sociología Clínica, Reflexiones e Investigaciones Hoy, junto a Fernando de Izaguirre García, que es muy reciente, Ana María, hace muy poquito salió. Bueno, vos sabés que sí, esa es la tapa. Va a salir en unos 15 días el libro. Bueno, sale a nivel Colombia, España y nos llega después para acá. Así que yo supongo que vamos a tenerlo en un mes y ahí vamos a hacer una presentación. Sí, bueno, probablemente entonces allí estaremos compartiendo contigo la presentación del libro, pero al mismo tiempo, para los que no conocen las actividades del Centro de Estudios Adlerianos, están enmarcadas en la formación de psicoterapeutas del Centro de Estudios Adlerianos, y la doctora Ana María Araujo ha sido y es una colaboradora activa desde la fundación del Centro de Estudios Adlerianos en 1997, y por eso nos pareció muy importante tenerla en el primer seminario que abra la actividad. Así que no les robo más tiempo, vamos a disfrutar mucho de la exposición de la doctora Ana María Araujo, y luego pasamos a 15 minutos de preguntas. Bueno, agradecerles a todos estar acá compartiendo este momento que yo quisiera que fuera de reflexión y de debate, porque el tema merece que nos metamos adentro y que reflexionemos juntos sobre este momento eléctrico que estamos viviendo todos, ¿no? Y agradecerle a Andrés, a Tania, el estar con ustedes hoy, agradecer más institucionalmente al Instituto de Estudios Adlerianos y a nivel internacional a los compañeros que forman parte de toda la orientación de psicología adleriana. Y bueno, y comenzar a charlar un poco sobre el momento actual, esta pandemia, ¿no? Y yo, de forma un poco transgresora, voy a alargar frases y pensamientos de varios autores internacionales, latinoamericanos, como frases disparadoras, ¿no? Para después sí hacer y contextualizar la pandemia dentro de un momento histórico que yo llamo hipermodernidad, y creo que la pandemia es como el paroxismo de este tecnocapitalismo, de este momento histórico que nos abarca a todos y que en la vivencia de la pandemia se ha como potenciado todas las características, ¿no?, que venían dándose ya a nivel del tiempo, de las comunicaciones, del trabajo, de los vínculos, ¿no? Entonces, voy a empezar con alguien que no tiene nada que ver con la pandemia, que es Ortega y Gasset, el filósofo español. Ella en su época decía: las crisis históricas generan un conflicto esencial en la vida humana, un conflicto último, un conflicto radical donde se juega la vida y la muerte. Y yo añado, la vida y la muerte real y simbólica, donde se enfrenta la angustia frente a lo que vendrá, al porvenir. Crisis históricas que oscilan entre tiempos oscuros y esperanzas, quizás, que oscilan entre la ansiedad y a veces el hiperactivismo,
y la nostalgia y la depresión, porque estamos en momentos en donde realmente vivimos una mutación, ¿verdad?, civilizatoria. Por otra parte, yo comparto mucho el pensamiento de Bonaventura de Sousa Santos, que es un filósofo y sociólogo que trabaja la epistemología del sur, ¿no? Porque creo que cada vez más importa el contexto teórico anclado en un pensamiento situado y contextualizado en nuestra América del Sur, ¿no? Y por eso me gusta mucho estar con ustedes de distintos países para situarnos en una epistemología crítica y en una epistemología del sur. Y dice Bonaventura de Sousa Santos, que es muy crítico, dice, hablando ahora sí de este momento, ¿no?, de este momento pandémico, algún día, cuando se pueda caracterizar la época en que vivimos, la principal sorpresa será que todo se vivió como sin antes y como sin un después, en un instante, en un presente incierto, sustituyendo la causalidad por la simultaneidad, la historia por la noticia, la memoria por el silencio, el futuro por una incertidumbre que nos abarca, el problema por soluciones rápidas. La voracidad de las imágenes y de los sonidos crean, dice, remolinos estáticos. En esta época, cuando nos recuerden, dirán, ellos, ellas, vivieron obsesionados por el tiempo y por la falta de tiempo. Nunca aprehendieron el tiempo, porque no se aprehende el tiempo, se vive. Sigo con algunas frases. Vayamos pensando en todo esto, ¿sí? Bifo Berardi, el filósofo italiano, al hablar de la pandemia, dice, estamos atravesando un nuevo umbral en un proceso de mutación, en un proceso tecnocapitalista, él habla del capitalismo de plataformas, y donde la civilización toda está puesta en duda. Cada uno de nosotros está puesto en duda. Y este tecnoliberalismo, dice Bifo Berardi, de un cibermundo virtualizado, genera una neolengua, un neolenguaje evidentemente comunicacional que se expresa a través de lo gerencial, de lo managerial, del mercado, y también de imágenes que sustituyen cada vez más las palabras. La vida cotidiana, dice él, ha volado por los aires y ya solo nos queda el tiempo de la espera. Estamos viviendo, por otra parte, dice Robert Castel, una metamorfosis del vínculo social. Y yo digo, estamos viviendo una metamorfosis de la macrohistoria, de la macrohistoria social, económica, vaya que política también, que se traduce y que evidentemente lo vivimos, esa transformación en la historia con H grande, en nuestras historicidades, en nuestras historias de vida, en nuestras vidas cotidianas. Y justamente en momentos de crisis, en momentos en donde parece que se tambalean las certezas, las historicidades, las historias nuestras, están, parecería que más aún, involucradas en ese devenir histórico.
Entonces ahí es cuando el diálogo entre historia e historicidad se potencia, ¿no? Y dice, y sigue diciendo Bifo Berardi, ahora él, este mundo de las tecnologías y de las imágenes en la cual estamos insertos, fíjense en lo que dice, los dispositivos tecnológicos se han convertido en una prótesis de nuestros cuerpos, de nuestras emociones, del psiquismo, de la percepción y de la relación con el otro. Yo digo, estos dispositivos tecnológicos, el Zoom, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, podemos poner TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Yo no vivo sin el WhatsApp. Realmente son como prótesis nuestras. Están sustituyendo a los cuerpos. Y muchas veces con mis estudiantes en Facultad de Psicología hablamos de cómo el Zoom, decía Andrés, nos permite acercarnos, pero por otra parte nos devuelve permanentemente, como en un juego especular, la imagen nuestra y las imágenes y los cuerpos cortados de cada uno que estamos. No se sientan, por favor, mal con lo que estoy diciendo, pero realmente el Zoom, porque estamos en él, estamos hablando del Zoom, es como un dispositivo tecnológico que forma parte, sí, de nuestros cuerpos, pero no es nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos están ocultos. Nuestros cuerpos están visualizándose del cuello para arriba. Y eso simbólicamente está diciendo mucho de este universo de la imagen en el cual estamos sumergidos, ¿no? Y él dice justamente, ahora sigo con Bifo Berardi, como verán, largas frases de autores, pero también trato de analizar un poco, ¿no? Después lo vamos a analizar con ustedes. Dice Bifo Berardi algo que es muy fuerte, ¿no? Parecería que la presencia de la corporeidad ya no es decisiva. Hay que resignificarla. Y yo pienso entonces, por ahí le puse, en Foucault, cuando Foucault decía, il n'y a pas une politique qui ne soit pas une politique de corps. No hay una política como hablamos siempre, ¿no? En el sentido más amplio del término, en el sentido del qué hacer con la polis, es decir, con los sociales, es decir, con los sujetos. No hay una política que no tenga ni a pas une politique que no soit pas, y no hay una política que no sea una política de los cuerpos, decía Foucault. Sí, y por eso Foucault hablaba del panóptico, ¿se acuerdan? Que es, y por eso Foucault hablaba de la biopolítica, ¿se acuerdan? Pero entonces, con esta descorporización que estamos viviendo en estas realidades hoy, parecería que el panóptico se transforma en un ciberpanóptico. Y como dice Byung-Chul Han, el panóptico se transforma en un ciberpanóptico internalizado en nosotros mismos. Nosotros somos los controladores y los sensores de nosotros mismos. Y esto evidentemente genera relaciones comunicacionales distintas que se potencia todo esto en medio de la pandemia, del aislamiento, ¿no? del miedo. Bauman hablaba del miedo líquido, ¿no? Bueno, el miedo de la pandemia es un miedo líquido generalizado frente a la otredad, frente al otro. Yo diría que haciendo un paneo, perdón, o un mapeo, ¿sí? Psicosociosomático de esta metamorfosis social. En este mapeo, ¿no?
parecería que estamos inmersos en la virtualidad y estamos inmersos en esa virtualidad que nos sitúa frente a un otro como un otro enemigo, como un otro posible de contagio, como un otro posible de enfermedad y muerte. Y yo creo que este juego permanente de los cuerpos contagiados y por otro lado este juego de cuerpos descorporizados a través de los dispositivos tecnológicos que nos permiten reunirnos sin reunirnos presencialmente, pero a su vez en este permitirnos reunirnos nos aíslan y nos protegen del otro. El otro que puede ser portador del virus y que no lo sabemos y en ese sentido estamos en una total incertidumbre. Cambios radicales, sí, en el mundo, en la construcción de lo real. Las tecnologías pasaron a ser prótesis nuestras. Y entonces parecería que estamos muy cerca de que estas tecnologías abarquen nuestros cuerpos, reemplacen nuestros cuerpos. Van estas frases como preámbulo, digamos, ¿no? Para empezar a pensar un poco en nuestras historias. Decía Martin Buber, y esto es algo que yo lo he escrito muchas veces, hace ya mucho tiempo, y fíjense en cuán vigente es esto hoy, que la problemática del hombre, yo digo la problemática del hombre y de la mujer, se replantea cada vez que parece rescindirse el pacto primero entre el mundo y el ser humano. Son tiempos estos en que el ser humano parece encontrarse en el mundo como extranjero, solitario, desamparado, en espacios donde se ha borrado una imagen del universo, desapareciendo con ella la sensación de seguridad, una cierta seguridad que se siente ante lo familiar. Entonces, desde la intemperie, desde la incertidumbre existencial, social, arraigada en nuestros cuerpos, desde estos no espacios y no lugares, y acá al hablar de no lugares me refiero a alguien que creo que quizás ustedes conozcan, Marc Aurèle, el antropólogo francés, cuando habla de las sociedades nuestras como las sociedades de los no lugares y de los no espacios y de los no tiempos. Nos preguntamos entonces, yo digo, otra vez, siempre sobre nosotros mismos y sobre el otro, sobre estos nudos sociopsíquicos que nos abarcan, sobre estas sociedades de un antiguo, nuevo, cibernético capitalismo. Vivencias y conceptos, porque es importante articular los dos, porque nosotros sabemos, ustedes saben, que cuando uno trabaja en clínica y trabaja con historias de vida, es importante la vivencia del otro, pero es importante también conceptualizarla, porque justamente esta es la tarea nuestra. Entonces, vivencias y conceptos que van a una enorme vertiginosidad en esta mutación que estamos viviendo, pero que necesitamos más que nunca hoy conceptualizarla, reflexionarla colectivamente. Silencios y palabras, porque sí, porque como en la música digo yo, sin silencio no habría armonía. Y este silencio que habitaba, esto yo lo escribí y pensaba que habitaba porque hoy ya no habita. Hoy las calles de ciudades del mundo habita también nuestros cuerpos.
para escucharlo fue necesario quizás ponerlo en palabras hoy. Sí, ponerlo en palabras que implica todo un esfuerzo conceptual, porque estamos poniendo en palabras situaciones nuevas. Ponerlo en palabras con un neolenguaje y desde paradigmas nuevos. Y eso creo que es el gran desafío que tenemos por delante, ¿no? Temporalidades rotas. Hay un tiempo del ahora y del después, y cuando sabemos y cuando trabajamos en el teletrabajo, y damos clases por Zoom, y estamos inmersos en una constante hiperexigencia, sabemos que hay una ruptura, dice Byung-Chul Han, una disincronía del tiempo. Entonces yo hablo de temporalidades rotas y de espacios desconocidos por nosotros. Caos global. Caos global, decía figuras, imágenes, zombies que pueblan nuestra cotidianidad, nuestro ser en el mundo. Controles y panópticos, cibernéticos, internalizados, sí, y el virus. Él invade y despierta a veces ese enano fascista que llevamos adentro. Corto un poco esto para bajar un poco a tierra, y estoy pensando yo al comienzo, viniendo de Mendoza, estaba dando un seminario, llego a Montevideo desierto, y caminando por la calle me cruzo con una pareja, y así, tipo, crucé a la vereda de enfrente para no siquiera rozarla, para no cruzar al lado de esa pareja. Hoy ya no, pero nosotros sabemos que lo vivimos esto, ¿no? Este virus que invade nuestras cotidianidades y nuestros espacios, ¿no? E invade ese enano fascista, porque hay que denunciar al otro, porque hay que controlar al otro. Y por favor, no estoy hablando del necesario cuidado del otro y de nosotros mismos, ¿eh? Estoy hablando de cómo estas situaciones sacan de nosotros lo más maravilloso, pero también lo más siniestro. Entonces, generan solidaridades inmensas, tan inmensas que sostienen la lucha contra lo ignominioso de estos momentos. Y estoy pensando, para bajar un poco a tierra, en las ollas populares en Montevideo. Y yo sé que en Chile, en Córdoba, se han dado movimientos sociales de sostener a aquellos desempleados, porque el virus no es democrático. Mentira. El virus atraviesa los sectores sociales, y lo sabemos, ¿no? Pero sigo. La biopolítica dialoga con la psicopolítica. Es decir, ya no solo estamos en una política que habla de los cuerpos y una política que habla de la psiquis. Las repercusiones psicológicas y simbólicas de esta pandemia no son solo, y lo sabemos, pucha que lo sabemos nosotros, ¿no? No son solo somáticas, de fatiga, de problemas respiratorios, de CTI saturados, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, digo yo, a los uruguayos? Porque sé que la situación de Perú es distinta y la de Chile está un poquito cambiando, pero fue tremenda, ¿no? Y México fue tremenda también. Pero nosotros en este momento no, vamos a verlo después. Pero ¿cómo esta situación entonces que nos invade los cuerpos, yo diría que nos exige estar permanentemente atentos de lo que nos está sucediendo y de cómo
la solidaridad puede superar esto siniestro, y cómo esta solidaridad que yo decía de las ollas populares, del sostén de los compañeros, del sostén de los vecinos, puede en algún lugar suplantar al rol de un Estado que prácticamente se ha vuelto ya no un Estado benefactor, se ha vuelto un Estado que muchas veces nos olvida, ¿no? Mutación civilizatoria. Ella nos habla de una vertiginosidad avasallante de tiempos diacrónicos y espacios virtuales que nos conducen a la vorágine de hiperconexiones, imposibles de digerir. Acá sabemos todos lo que implica el estar con la computadora y la pantalla de la computadora. Yo ahora está sonando permanentemente mi WhatsApp y mi teléfono, que ya lo voy a apagar, y muchas veces estamos hablando con la amiga, el compañero que estamos al lado, o con los niños, ¿no? Es decir, esa vertiginosidad disincrónica de un tiempo paralelo en donde exige emocionalmente y a nivel del inconsciente un desgaste psíquico en nosotros. Y con el teletrabajo y el aislamiento durante la pandemia, en estas telerepúblicas que se han vuelto a nuestras casas, como dice Bifo Berardi, estamos justamente inmersos en estos tiempos diacrónicos, en estos tiempos paralelos, que, vuelvo a repetir, nos exigen un gran desafío y un desgaste psíquico. El virus, yo me atrevería a decir hoy, es una nano serpiente. Y retomo acá la imagen de Byung-Chul Han, cuando él habla de que en las sociedades modernas el topo era el animal que nos representaba, ¿no? Por abajo, subterráneamente, pero iba acabando, ¿verdad? El capitalismo iba insertándose en nuestras vidas de forma lineal. Pero dice, pero estos momentos son momentos de la serpiente. El topo es el animal de las sociedades disciplinarias. Se mueve en sistemas cerrados, ¿no? Se mueve en sistemas verticales. La serpiente, dice él, se desliza desde virtualidades y desde nuevas formas tecnológicas, siempre en movimiento, zigzagueando, ¿no? Que son inabarcables aún para nosotros. Y yo digo, el virus, yo me atrevería a decir, es una nanoserpiente que trasciende fronteras. Es una nanoserpiente políglota, transcultural, transgénero y policlasista. Ah, sí, pero cuidado. Porque ante esta mutación de civilizaciones, ante estas nuevas formas de este neoliberalismo, el mundo del trabajo se ve inmerso en la flexibilidad, la mecanización, la robotización y aislamientos sanitarios. Pero sin embargo, esta nanoserpiente no es igualitaria. Esta nanoserpiente divide al norte y al sur. Divide a aquellos países que tienen vacuna y a aquellos países que no pudieron comprar vacuna. Esta nanoserpiente divide a los desempleados y a los que estamos con trabajo. Divide a los jóvenes buscando trabajo y a los jóvenes sostenidos por sus familias que lo pueden hacer tranquilos, estudiando y preparándose para lo que vendrá. Esta nanoserpiente deja fuera
a los inmigrantes, a los obreros y trabajadores informales. En Uruguay yo sé que fue un tema serio, pero sé también que en Perú y México la informalidad laboral es yo diría, me atrevo a decir, dramática, ¿no? Y esos trabajadores informales quedan ahí sí a la intemperie, quedan sin sostén. Y entonces, vaya que la muerte no es democrática. Y la nanoserpiente divide, y el virus tampoco lo es. Quizás, digo yo, el objetivo fundamental de este encuentro sea pensar en este momento juntos, desde una epistemología a partir de la cual seamos capaces de conceptualizarla y también de transformar este mundo. ¿Cómo enfrentarnos a esta civilización? ¿Cómo enfrentarnos a esta pandemia que está poniendo en duda nuestros procesos civilizatorios y nuestras relaciones vinculares? Que está quizás esta vertiginosidad disincrónica con que es vivida esta mutación, la velocidad con que en estos tiempos virales nos encontramos inmersos en tecnologías nuevas e inabarcables, es una de las características que marca cual impronta de fuego nuestras vidas cotidianas. Estamos viviendo, sí, la mutación de la Big Data, como en el Big Brother digital, que atraviesa no solamente el mundo del trabajo, de los vínculos, de la educación, de la vida cotidiana toda, sino que transforma subjetividades y las formas de vivir el deseo, de pensar al otro, de repensar al otro, de ser en el mundo. Este cibermundo viral, de espacios virales, de tiempos virales, discontinuos, desterritorializados, de cuerpos, repito, descorporizados, y nuevas formas de actuar y amar, nos enfrentan. A veces cuando yo hablo del deseo, de la sexualidad y el amor, que no es el tema acá, pienso en estos adolescentes de 14, 15, 16 años, 17, que les tocó vivir este encerramiento y esta pandemia, ¿no? Cómo vivir el deseo, cómo vivir las sexualidades. Entonces, sigo. En estos cuerpos descorporizados, nuevas formas de actuar y amar, nos enfrentamos al desafío de pensar desde los nudos más profundos de nosotros mismos qué hacer con el otro para que esta situación no nos vaya abarcando e inmovilizando. La actual revolución tecnológica, y acá hablo en general no solo de la pandemia, sino del momento histórico macro, las tecnologías 5G, que se refieren a la quinta generación de redes móviles, y supone que navegaremos 10 veces más rápido que en la actualidad a través de las redes. La globalización real y simbólica, enmarcada en la silicolonización del mundo de la cual habla Sadin. Eric Sadin es un filósofo francés que habla justamente de Silicon Valley. De Silicon Valley como el centro paradigmático de esta mutación tecnológica que estamos viviendo. Y la silicolonización es como este centro de poder tecnológico ha ido colonizando los distintos territorios y ha ido colonizando el mundo. Entonces, dice Eric Sadin, cómo enmarcarnos en esta silicolonización
para despegarnos de este colonialismo nuevo, ¿no? La globalización real y simbólica, enmarcada en la silicolonización del mundo de la cual nos habla Sadem, junto al sujeto hipercontrolado, hiperconectado, va generando un universo fascinante y al mismo tiempo seductor y profundamente incierto. No sabemos qué producirá esta revolución tecnológica en nuestras subjetividades, en nuestros universos cibernéticos. Big Data y sus interconexiones que, en estas sociedades inscritas en el riesgo incentivado por el poder del virus, cual verdadero fantasma, nos exige repensar paradigmas, adentrarnos en la capacidad de la inteligencia artificial, inteligencias emocionales que tocan la ciencia ficción. Nos transportan a un nuevo universo comunicacional. Y la pandemia exacerba la necesidad, y esto es lo que, la gran paradoja, que tenemos de estas redes de conocimiento. Hasta ahora impensables, ¿eh? Incentivan la necesidad de nuevas comunicaciones a nivel del mundo, porque el virus abarca el mundo. Y en este hombre que se va transformando cada vez más, dice Sibiela, en un hombre posorgánico, o en un cyborg, o en un simbionte, yo siempre hablo de esto, mezcla de biología y de cibernética. En estas sociedades de conocimiento, bueno, justamente, la gran paradoja es que estas redes nos ayudan a comunicarnos. Parecería que estamos perdidos, yo digo, en una zona de gran vulnerabilidad, de formatos inabarcables, de sistemas siempre cambiantes que a veces caen y nos dejan solitarios, porque el otro está inexistente. En este momento viral, donde la pandemia global atraviesa cuerpos y pensamientos y emociones y angustias y miedos, y también nuestras capacidades de creación, es necesario reconocer la incertidumbre. Pienso que este concepto es fundamental. Lo incierto del momento, ¿no? Es necesario reconocer la incertidumbre y desde ella reflexionar y actuar. Y acá vuelvo a retomar lo que decía antes, porque las consecuencias de esta pandemia son contradictorias y divergentes. Por un lado, a nivel económico, vivimos el desmoronamiento de los nudos estructurales de la economía capitalista imperante en el siglo pasado. Pero, paralelamente, vivimos la aparición vertiginosamente acelerada de un sistema financiero cibernético. Por un lado, el desarrollo de este tecnocapitalismo, de este capitalismo de plataformas, y paralelamente el desmoronamiento de la economía productiva y del trabajo humano como motor de la historia. Todo ello en un tiempo instante, en el tiempo de Kairos, del cual hablaban los griegos, en el tiempo donde la reflexión, y más aún la reflexión crítica, parecería que no tiene espacio, porque justamente no tenemos tiempo, no nos estamos dando tiempo para reflexionar críticamente sobre estos momentos. Es un tiempo de espera a que esto pase, de espera a lo que vendrá, y no sabemos lo que vendrá. Y esta espera genera angustia, genera ansiedad, genera repercusiones en las vidas cotidianas y en los vínculos. Y este tiempo de espera, sí, repito, será distinto para el norte y para el sur, así como nuestras vulnerabilidades son distintos. Es un virus no igualitario. Y acá yo
yo retomo el tema de las vacunas, que lo voy a retomar después al hablar de Uruguay, porque estamos sujetos a las transnacionales y al imperio de las transnacionales a nivel de la tecnología y de las vacunas. Y esto implica enormes diferencias. Yo decía en otra conferencia que mientras que Canadá tenía 9 veces el número de vacunas necesarias para toda la población, ya en abril, en muchos países latinoamericanos, para ni siquiera tocar África, que parece que África es un continente maldito, no llegaban ni a un 3%. Sé que en Argentina vivieron, están viviendo una situación tremenda de no poder vacunar. Y en nuestros países latinoamericanos también. Y creo que Uruguay, por esos misterios de la vida, y no tan misterios, es uno de los 7 países del mundo donde se va a dar una tercera dosis. ¿Sabían ustedes eso? Sí, lo sabían porque lo han pasado por todos los medios. Pero digo, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque evidentemente esto nos sitúa de forma distinta frente al virus y frente a la muerte. Tiempos de espera, entonces, sí, que serán distintos. La colonización actual, y esto nos toca como latinoamericanos, la colonización actual no es territorial, es psicológica, cultural y simbólica. Porque la desterritorialización también se vive a través de la conquista y de la colonización. La colonización adquiere también formas distintas. Y por eso yo acá pienso que Chile, en toda esta situación que está pasando, en esta irrupción de los pueblos originarios, de los jóvenes en las calles, está desafiando justamente esta desterritorialización y está tratando de volver a los orígenes con los pueblos originarios y luchar contra esa antigua conquista y colonización y actual colonización simbólica de estas nuevas situaciones. No sé si estoy siendo clara. Me están mirando, nadie me dice nada, yo entonces si no me dicen nada, sigo. ¿Qué sucede con nosotros en estas situaciones? Como profesionales, como psicólogos, como historiadores, como investigadores. ¿Cuál es nuestra tarea? Porque una de las repercusiones de esta pandemia inserta en esta hipermodernidad son las consecuencias psicológicas que ella comporta. Yo no le voy a hablar a ustedes porque me gustaría que ustedes hablaran conmigo después en las preguntas y ver qué está pasando en la clínica. Yo puedo hablar, sí, de las historias de vida con las cuales trabajo. Puedo hablar de la depresión. Puedo hablar del aumento del insomnio. Puedo hablar del miedo. Hablábamos de ese miedo líquido de Bauman, sí, pero de ese miedo que invade todos los cuerpos. Puedo hablar de la ansiedad y de la angustia de no saber qué va a pasar. Pero evidentemente, y acá yo creo que es el gran desafío, frente a esta crisis histórica, tenemos que generar nuevos paradigmas de análisis y de acción.
y tenemos que generarlos desde América Latina. Porque si bien la crisis es global, es una crisis y un virus y una pandemia contextualizado en cada, ahí sí, en cada país, en cada territorio. Entonces, el desafío nuestro yo diría que es muy grande porque implica pensar al mundo y pensarnos a nosotros mismos contextualizados en este mundo y en este continente y en nuestros países. Son las 9. ¿Puedo seguir un poquito más, Andrés? Claro que sí, obvio. Estamos con tiempo. Todo lo Estamos que quieras, Ana María. El espacio es bien. tuyo. Yo quería, para bajar un poco todo este marco, ¿no? de cita de autores y de frases fuertes y de análisis, bajarlo un poco a el Uruguay. De ayer, el Uruguay de hoy. Mi llegada a Uruguay, voy a compartirla con ustedes. Yo estaba en Mendoza, les decía, creo que decía Andrés, dando un seminario, y el 13, 14 de marzo me encontré en Ezeiza con la locura, volviendo de Mendoza, con la locura de encontrar vuelos, cada uno para cada país. Y el aeropuerto de Ezeiza era un no lugar. Y el miedo invadía todo el aeropuerto. Y el miedo me invadió a mí. Y cuando llegué a Montevideo, mi hija me estaba esperando. Mi hija es súper tranqui, pero no estaba muy tranqui, me estaba esperando, pero fue la locura, ¿eh? Eso fue ayer, digo, antes, y creo que lo vivimos todos. Me estaba esperando con comida, porque no podía salir, porque como venía del extranjero, andás a ver si no iba, era portadora del virus. Y además me traía las mascaritas, unos guantes celestes, alcohol en gel, 2 tarros de alcohol en gel, y me dice, mamá, sacate los zapatos cuando entres y no toques. La locura. Y cuento esto porque me parece que lo vivimos todos y tenemos que por una vez ponerlo colectivamente y empezar a pensar qué genera esto en nuestro psiquismo, ¿no? Porque nos ha pasado varias veces. Les cuento una anécdota porque estoy media apocalíptica y les veo las caras que están sinceramente tan serios que me asusta, ¿no? Me están siguiendo, ¿no? Me asusta, en serio, ahí pucha, hablando Bueno, les cuento una anécdota no, bastante irrisoria, pero significativa. A las 2 semanas de llegar yo, o las 3, ya no me acuerdo, yo vivo en una casa, en un apartamento con un gran ventanal, grandes ventanal, y se rompió una ventana. Tania, ¿vos conocés la anécdota? ¿No? No, pero me la estoy imaginando. Se me rompió una ventana, no viene por la ventana. Y desesperadamente llamo a un vidriero amigo, además que hace teatro también, es vidriero y hace teatro. Y llamo desesperadamente a Aníbal, se llama. Y le digo, Aníbal, por favor, vení. Dice, ¿cómo voy a ir? No, vení, bueno. Mascarilla. En la puerta del edificio hay siempre, todavía hay, un alcohol en gel. Donde tener alcohol en gel en ese momento era, no sé, éramos los privilegiados del mundo, y todo el mundo trataba de juntar alcohol en gel, ¿no? Por las dudas. No, es tremendo, ¿no? Yo les cuento la anécdota, pero yo sé que ustedes van más allá en la interpretación, ¿no? Aníbal, entonces, pero fíjense qué horroroso, les cuento esto porque me sentí muy mal. Viene con un obrero de él, ¿no? Me cambian el vidrio, todo bárbaro.
Feliz yo, feliz ellos, se fueron. Al otro día, portero, mi portero. Ana María, como siempre, la gente que viene a tu casa siempre es rara. Eso me lo ha dicho varias veces ya, no importa. Y además, los voy a denunciar. ¿Qué pasó? Le digo, Miguel. Me robaron, dice el portero, me robaron el alcohol en gel. Le digo, qué barbaridad. Sí. Usted sabe, me trata de usted. Usted sabe lo que significa el alcohol en gel. Pero no lo va a denunciar. Voy a la comisaría, voy a la 10 y lo voy a denunciar. No, espera un poquito, mire. Voy a llamar, llamo a Aníbal. Aníbal, por favor, devolvé ese alcohol en gel. ¿Qué hiciste? No devuelvo nada. Porque no, fue horrible. Porque yo tengo derecho a tener alcohol en gel y había 2 frascos, es cierto que había hay uno siempre arriba de la mesa y otro abajo. Entonces decía, yo tengo niños y no tengo alcohol en gel. Bueno, ¿por qué cuento esta historia? Al final, Aníbal lo tuvo que entregar el alcohol, y mejor dicho, no se lo entregó a él, lo entregó a mí, yo lo puse en la mesa y quedó todo solucionado. Pero el portero lo iba a denunciar a la seccional número 10. A ver, la locura, el miedo, el pánico que invade nuestros cuerpos. Y el alcohol en gel se volvió el instrumento salvador de la muerte. Eso era ayer, ¿no? Eso era ayer cuando yo iba a caminar con un amigo por el Parque Rodó y escuchábamos pajaritos que nunca en la vida habíamos escuchado. Porque, entre otras cosas, uno empieza a valorar la importancia del cuidado del medio ambiente, ¿no? Estaba absolutamente maravillada de ese silencio y de esos pajaritos que no los escuchábamos por el ruido de la civilización. No quiero decir que no tengamos que ir a cuidar vaquitas o ovejitas al campo. Yo soy muy de las ciudades, pero digo, también nos posibilitó este silencio en reencontrarnos con otros espacios de las ciudades, ¿no? Y también ayer en Uruguay, y yo sé que casi en el mundo, fueron los aplausos a los médicos. La ciencia se volvió realmente, por suerte, el actor fundamental que podía salvarnos de este virus desconocido. Las escuelas cerradas, los liceos cerrados, la universidad cerrada. Para mí era horrible, ¿eh? Hace poco entré a la facultad todavía cerrada y es desolador. Entonces, cuando hablamos de los no lugares y de la desterritorialización, yo estoy hablando de esto también, de entrar a nuestras facultades desiertas o no poder entrar. Y lo vivimos. En Uruguay ahora ya no. Pero vivimos no poder ir ni al cine, ni al teatro, ni a comer, ni a un café, ni tomar un café. ¿Y qué repercusiones tuvo esto? Ayer, no tocarse. Y en Uruguay los adultos de tercera edad encerrados en los geriátricos. Que miren que yo creo que, a ver, pero claro, estoy con las vacunas, me vacuné, y estoy, por favor, con el cuidado del otro. Pero creo que en algunos momentos hemos llegado al paroxismo de esto, ¿no? En Uruguay, de 3,5 millones de habitantes, llegamos a tener 3,2 millones. No llegamos a 3.000 y cada vez va peor, porque el índice de natalidad baja. Vamos a desaparecer. No por nada, no por ningún virus, sino por la no natalidad. Pero bueno, llegamos a tener 3.000, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Los uruguayos, en 3,5 millones de contagios, 60, 70 muertes. Hoy me informé, hoy tuvimos 157 contagios y 3 muertos. Lo digo porque para ver la locura de todos los días,
los informativos. Y yo estoy hablando de Uruguay porque es la aldea y el mundo. Yo sé que esto pasa. En Argentina sé que pasa. Supongo que en Perú también. Bancarnos, nosotros en el Río Paz decimos, bancarnos 2 horas y media de noticieros hablando de los contagios, del CTI, de las muertes, de cuántas muertes, de los departamentos y cómo era el índice de Harvard, y en rojo, estábamos todos en rojo. En un momento dado Uruguay estuvo todo en rojo. Fue el peor país del mundo. En serio, ¿eh? Entonces, ¿qué genera todo esto, no? La tensión, el desgaste psíquico y la internalización del miedo. Eso era ayer en Uruguay, cuando el GACH, ¿se acuerdan del GACH? El grupo de asesores científicos del gobierno, era el centro. ¿No? Era el centro que nos informaba. Era como el padre, varios padres, porque no había mujeres, recuerden. En el GACH no había mujeres. Después entró una compañera psicóloga, por suerte, pero no había, eran todos hombres. Eran generalmente hombres, sí. No, generalmente no, solo hombres. Entonces el GACH, que los queremos mucho, daban informes. Y temblábamos, conferencias de prensa va, conferencias de prensa viene. Todo el mundo se paralizaba escuchando las conferencias de prensa. Yo no estoy exagerando, ¿verdad? Por favor, díganme en algo, porque a veces yo soy muy pasional y exagero. Pero la cosa venía muy difícil. Pero hoy aparece la vacuna de las transnacionales que están negociando maravillosamente. Yo tenía los datos y los estuve buscando en los papeles y no los encontré, de los billones de dólares que ganaron la Pfizer, la AstraZeneca, y no sé la China porque no nos dicen, pero cómo esta pandemia, y a través de las transnacionales, que generaron las vacunas, y por suerte, se han enriquecido brutalmente, ¿no? Pero nos salvaron, nos van salvando. La Pfizer, la Sinovac, la AstraZeneca, también había nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de vacunas, ¿eh? ¿Se acuerdan? Las que tenían, vieron que ya empezó a ponerse nerviosa la gatita. Las que tenían la suerte de tener Pfizer era otra cosa. Ahora la Sinovac, el Uruguay es el 7º país, tienen derecho a tercera dosis de Pfizer. Entonces pasamos del pánico generalizado, aquellos que creíamos en el virus, porque además hay una gran población que no cree en el virus, ustedes saben, y no creen en las vacunas. Todo el respeto, ¿eh? Sí, no creen. Pero los que creíamos, vivíamos una situación de pánico. Pero de golpe se fue cambiando. De golpe en un mes, en Uruguay fue un mes y medio. Y pasamos entonces a tener 73% de la población vacunada. Increíble. Y el Ministerio de Salud Pública, porque además ahora el GACH renunció. Para los compañeros de Perú y Chile, el GACH nuestro, el Consejo Asesor, renunció. Porque los consejos, el asesoramiento científico que daba no era seguido por el gobierno. Entonces renunció. El GACH renuncia, pero el GACH es premiado a su vez, en el teatro más importante de Montevideo. Bueno, ahora estamos en una situación casi privilegiada. Se reabren los centros educativos, se reabren los restaurantes, se reabren las fronteras, van a reabrirse las fronteras. No hay aquí ninguna ironía con respecto a esto, ¿eh? Pero evidentemente lo que implica para nuestro psiquismo el pasar de situaciones eléctricas en donde prácticamente cada uno de nosotros tenía 2, 3, 4, entre comillas, se usa la palabra porque es tremenda, contagiados,
y con miedo a morirse, a estar tranquilos, yendo a fiestas ahora, por suerte, yendo a restaurantes, se abrió una cinemateca. Ese pasaje vertiginoso de una situación de caos total a una situación de relajamiento, por lo menos en Montevideo, y en la mayor parte de, claro, los países europeos, pero ahora, fíjense que por eso yo quería contextualizarlo, ¿no? Pero ahora, todos relajados, distendidos, el virus es un mutante también. No solo hay una mutación civilizatoria, sino el virus muta y tiene variables. Entonces viene la delta. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, y vuelven a no saber bien qué hacer, si confinar o no confinar, y vuelve las exigencias de aforo. Parece que van a exigir aforo totalmente libres de hacerlo las empresas privadas, para entrar a restaurantes, para entrar a lugares públicos, los que se vacunaron y los que no se vacunaron. Sin juicio de valores, porque yo entiendo que algunos pueden tener derecho a generar esta división en los ciudadanos del mundo entre los no vacunados y los vacunados, en aras de cuidarnos y cuidarlos. Pero, por favor, ¿qué está implicando esto? Aunque haya razón, no estoy, a ver, yo quiero ser clara, no estoy cuestionando éticamente el hecho de la exigencia del aforo. Aquellos que creen necesario tienen derecho, aquellos que no creen necesario tienen el derecho. Lo que estoy pensando con ustedes ahora es cómo vamos a tener ciudadanos de primera y de segunda clase. Vamos a tener ciudadanos vacunados y ciudadanos que no quieren vacunarse. Y entonces pasan a ser de segunda clase. Vamos a estar permanentemente dándonos refuerzos del virus y cotejando a ver si el otro se lo dio o no se lo dio. Bueno, es un estado de paranoia, ¿no? Es un estado en donde yo creo que genera lo menos que podríamos decir. Mucho estrés. Mucho estrés. Y el estrés es producto de la angustia existencial. Bueno, no quiero ser apocalíptica, no. Creo que como toda crisis histórica, como todas pandemias en el mundo, lo sabemos, pasan. Y va a pasar. Va a pasar y va a dejar rastros. Y va a dejar esto que hablábamos. Esta mutación civilizatoria va a estar potenciada por la pandemia. Y termino con dos frases, porque sí, viste, Andrés te decía que hablar poco y al final no. Una de vuelta, de Bifo Berardi, dice, el que es súper crítico, ¿no? Allí donde el peligro crece y seguirá creciendo, crece también la oportunidad, los nuevos acontecimientos y la esperanza. Y después, para volver a alguien a América Latina, un compañero mío, un amigo mío, Paulo Rabeca, ¿qué dice? Porque yo creo que acá en eso estamos nosotros ahora acá, ¿no? Y los adlerianos me parece que esencialmente con todo el trabajo social de Adler, ¿no? El conocimiento es un campo de batalla. Esto yo ya lo he leído, creo. Es un campo de batalla. Pero es también un refugio, una tregua, que no debe colapsar. Porque la reflexión crítica ha estado siempre sosteniendo la difícil tarea de cambiar la historia.
terminé, ya podemos Ana descansar. María, Gracias, gracias. siempre un gustazo escucharte y por ahí, para ya ir dando paso a las preguntas que se vienen ahora, algunas reflexiones antes nada más, para que vayan poniendo las preguntas en el chat, así la doctora Ana María Araujo puede ir respondiendo, es qué nos pasó a nuestros consultorios, ¿no? Cuando el 11 de marzo se decretó la pandemia, ¿no? Todos nos creíamos que nos quedábamos sin trabajo prácticamente, y en poco menos de 2 meses los psicoterapeutas y psicoterapeutas tuvimos que generar sesiones online y nuevos dispositivos. Y otra cosa que no es menor, que las investigaciones lo vienen diciendo, es que en definitiva cierta sintomatología que nosotros veíamos ya en la clínica, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, el estrés, en realidad luego de lo que pasó con la pandemia fue que se incrementó todo. Pero de hecho ya hacía un buen tiempo que pasaban cosas en nuestra sociedad, y queriendo rescatar esto último que decía Ana María, las angustias existenciales, ¿no? Entonces, no es menor cómo la sociología clínica y la psicología adleriana tienen ese punto de convergencia epistemológica en lo que tiene que ver con el campo social. ¿Y por qué el campo social? Porque la psicología adleriana no tiene su postulado epistemológico ni en lo psicológico ni en lo orgánico, sino en lo social, porque todos los problemas del ser humano son de la órbita social. Esos son algunos de los postulados que consideramos de la psicología adleriana. Y para pasar a las preguntas que ya están pidiendo de la mano, me gustaría agregar dos cositas en relación a algunos constructos de la psicología adleriana que están vigentes más ahora que antes, que tienen que ver con, uno, la responsabilidad como seres sociales, con el vecino, con el prójimo, y también la colaboración, la necesidad que tenemos hoy en día de colaborar con nuestros vecinos. Muchas personas me dicen, a mí no me fue tan mal, yo no perdí el trabajo, pero si el vecino perdió el trabajo y está mal, la sociedad entera está mal. Por ahí el tema esto del sentimiento de comunidad. Ana María, empezamos a dar algunas preguntas que te hacen por acá. Ale, desde México, te pregunta, en una consulta actual, ¿sería interesante abordar la forma en que se vivió la pandemia? ¿Eso podría darnos información útil sobre el estilo de vida? Yo creo que si la clínica, si el trabajo clínico no está contextuado, queda, podría decir algo directo. Sí, Ahora, es para una pregunta, pidieron la mano. es para una pregunta. Tratando de responder, voy a leer de vuelta la pregunta. Sí. Léela de vuelta, a ver. En una consulta actual, ¿sería interesante abordar la forma en que se vivió la pandemia? ¿Eso podría darnos información útil sobre el estilo de vida? Claro, yo creo que, yo vuelvo a decir entonces lo mismo, sí, la clínica tiene que estar contextualizada. Exacto. Y informarnos sobre la pandemia, hablar con los pacientes sobre la pandemia y sobre los nudos sociopsíquicos que están atravesándonos y están atravesándonos a todos. Me parece fundamental. Me parece fundamental historiar, temporalizar Exacto. la pandemia para ayudar al otro y para ayudar en este caso en la consulta y en la clínica, a darnos cuenta que no es un tema individual, que no es un tema de mí, de Tania o de Álvaro. Es un tema que nos atraviesa a todos y por lo tanto necesitamos contextualizarlo socialmente. Sí. No sé si respondo. Claro que, aparte es otra cosa, la clínica en definitiva tiene que ver con poder ver la realidad de frente y no mirarla de espalda, ¿no? Entonces es muy importante contextualizar nuestras prácticas. Solicitan acá una pregunta, Ana María, Raquel, que le vamos a dar el audio. Raquel,
ahí ya tienes para activado el audio, el Gracias. micrófono. Bienvenida, Raquel. Te Escuchamos. agradezco. Discúlpenme, pero me armo lío para escribir estas cosas. Uno siente que son como... No es pregunta, te voy a hacer una observación, Ana María. Me parece que uno tiene que ser más dinámico, por lo menos yo necesito eso. A mí me gustó tu exposición, pero la sentí muy anuncio de catástrofes. Y yo tengo como la impresión de que para mí la pandemia es muy importante. Tiene eso, yo no te voy a discutir todo lo que dijiste, pero me parece que para mí tiene importancia lo que ha dejado en evidencia. Y ha dejado en evidencia un montón de cosas que no la teníamos vista y que ahora las podemos ver. Entonces me gustaría que tomaras eso para poder ver que las incertidumbres siempre estuvieron allí. ¿De dónde creemos que antes no había incertidumbres? Entonces quedan en evidencia. Lo que queda en evidencia también es que teníamos una ilusión de equilibrios, que no había. Movilidad hay siempre, hubo siempre, que no lo percibíamos, como no percibimos el movimiento que tenemos en la Tierra. No lo percibimos, pero sucede. No vemos determinadas cosas, pero suceden. Yo creo que deja en evidencia esas cosas. Discontinuidad, por supuesto. Desterritorialización, claro. El hacer con el otro ha sido siempre un conflicto. Cuando nosotros hablamos, como tú dices, de que se arma un nuevo universo y que es necesario los vínculos que tienen que volver a comunicarse y descubrir de nuevo otras maneras. Sí, claro, pero eso es constante, eso ha sido la historia siempre así. De modo que yo no soy en ese sentido pesimista, al contrario, si aparecen ahora las irrupciones de los pueblos originarios, pero sí, bienvenido, ya es tiempo de que la civilización en que veníamos los pueda ver. Si en ese sentido la propia naturaleza nos hace entender que la descuidamos, ¿verdad? Bienvenida. Eso es lo que me parece a mí que queda en evidencia y que eso lo tenemos que jugar en adelante y no negarlo, por supuesto, ¿no? La naturaleza nos enseña que nosotros no somos los amos de la naturaleza, es al revés, como decía una frase que recibí, somos sus visitas. Entonces, digamos, vamos haciendo, siempre vamos haciendo. Y los miedos van y vienen, y van bajando, y vamos andando. La sociedad muta todo el tiempo, lo dijo la negra Sosa, ¿verdad? Cambia, todo cambia. Importa que nos demos cuenta, y sí importa que sigamos adelante. Nada terminó, todavía no puedo hacer catástrofe pensando en los horrores que pasaron. Todavía no terminó, estamos todo el tiempo andando. Y me pliego entonces con esta cosa que de repente vas a decir que soy demasiado optimista, y yo prefiero ser demasiado optimista, ¿viste? Pero me pliego a esto de que las últimas cosas que tú dijiste, crece el peligro, crece la crisis, hay más oportunidad. Y ahora tenemos en la crisis la posibilidad de cambiar cosas. Vamos a trabajar para el cambio. Encantada. ¿Y sabes cuál es la frase que a mí se me ocurre aquí para el cambio? Spinoza. Me parece que una de las maneras que uno puede encontrar con que las comunicaciones sean distintas, de repente tienen que ver con toda la ética política de Spinoza. Pero no quiero decir más nada. Ana María, recoge el guante y mostrarnos todo lo que queda en evidencia. ¿Y qué tenemos que hacer entonces con eso? Para adelante. Gracias. No, Muchas gracias. Raquel, muchas gracias. Yo creo, Raquel, que lo siento mucho si entendiste que era una visión pesimista. Yo entiendo que era una descripción, un diagnóstico de la realidad. Ahora, también permanentemente hablamos de el cambio, la mutación. Y la mutación implica, siempre hubo cambio, siempre hubo conflicto. Lo que sí me parece que es importante hoy es la aceleración y la vertiginosidad con que se vive ese cambio y ese conflicto. Y eso cambia todo.
Eso cambia todo. Es decir, el tiempo y la temporalidad con que vivimos, las transformaciones de lo social, hace que a nivel de nuestro psiquismo y a nivel del vínculo con el otro estemos permanentemente en la intemperie. Por eso traía Buber, porque él ya lo dice, pero lo nuevo de esta situación es la vertiginosidad del tiempo en las transformaciones de la historicidad y de la historia. Es la vertiginosidad justamente del encuentro de las vacunas. Es la potencialidad, como decía la compañera, del poder médico visualizado. Y me parece, Raquel, que yo no creo ser ni optimista ni pesimista, decía de vuelta Bifo, Berardi, ni ciberapocalípticos ni ciberfanáticos. Yo no creo que sea apocalíptica, creo que traté de movernos un poco para pensar que realmente estamos viviendo una situación profundamente difícil. Entonces, te repito la frase de Gramsci, que yo siempre la repito, ¿cómo hacer coincidir el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad? Y eso está en nosotros. Está en nosotros. Tal cual. Sí. Bueno. Justamente cuando estaban hablando de eso, me acordaba de esa hermosa frase de Gramsci, ¿no? De hacer coincidir el pesimismo de la razón con el optimismo de la voluntad. Me parece que lo que deja en evidencia en parte de la crisis, la pandemia, es que hay una desigualdad muy, muy grande y que no es lo mismo para todos afrontar la pandemia. Pero vamos a seguir un poco más porque hay mucha gente que hace preguntas, hay muchos elogios y aliento a la exposición. Por acá Alejandra Yarza nos plantea algo así como: nuestro cuerpo es social, nuestra empatía requiere corporalidad. ¿Cómo pensar la construcción del sujeto social cuando las tecnologías nos roban el encuentro con el otro? La pandemia nos enseñó cuánto necesitamos de los otros, aunque viviéramos como si los otros fueran accesorios existenciales. Claro, claro, es decir, estamos en un mundo donde la aparición del simbionte o del cyborg es inminente, ya está. Caramba, Raquel, sí, yo estoy de acuerdo, hubo siempre cambios, conflictos y movimientos, pero este conflicto está tocando a la especie humana. Miles de autores hablan del transhumanismo y del poshumanismo. Ana Estamos María, realmente insertos y la pandemia lo ha potenciado. exacto. Lo ha potenciado justamente porque yo diría que para comunicarnos, las maravillosas tecnologías que tenemos incentivan justamente todo esto. Incentivan la inteligencia artificial, incentivan la inteligencia emocional. Entonces, lo que antes era ciencia ficción, hoy lo estamos viviendo. Y eso creo que es distinto. Yo creo que sí, que cambie, todo cambia. Realmente sí. Y me gustó mucho esta última exposición que leíste, Andrés, ¿no? Sí, Sí. tal cual. Y además quedan otras cantidades que no nos van a dar el tiempo para dar la palabra a todos. Pero, por ejemplo, alguna. Alex plantea, teniendo en cuenta tu exposición, Ana María, te hace esta pregunta: si es posible construir una nueva ciudadanía pensando en los cambios colaterales que trajo la pandemia. ¿Cómo? Perdón, estaba leyendo, estoy tratando de leerle el chat. Sí. Ok, dale. Perdóname, Dice, sí. ¿es posible construir una nueva ciudadanía pensando en los cambios colaterales que trajo la pandemia? Exactamente. Yo creo que exactamente, me parece que ese es un gran tema a nivel de ciencias políticas y de ciencias sociales y de psicología, ¿no? ¿Cuáles van a ser los nuevos ciudadanos? Yo decía ciudadanos A y ciudadanos B, pero dentro de esa clasificación de los ciudadanos, que a mí, perdónenme, me viene el recuerdo de la dictadura, sinceramente, esa construcción de ciudadanía la tenemos que hacer colectivamente y la tenemos que hacer desde estos espacios y desde los espacios en la calle, junto al otro. Por eso es tan, a ver cómo decirlo, tan paradojal el hecho que necesitemos en el mundo del Zoom, necesitemos vernos
y salir juntos a la calle. No estoy hablando de manifestaciones, estoy hablando de crear ciudadanía juntos. No sé si te contesto. Sí, tal cual, la potencia de la comunidad, de los procesos colectivos. Claro, y por ahí, exacto. Alejandro, una exposición demasiado realista, plantea la pandemia es una historia que puede ser leída con múltiples visiones de interpretación. Giselle plantea, podemos analizar también desde este punto de partida de la pandemia cómo nos vamos a pensar, cómo vamos a funcionar cuando el miedo a la muerte es tan grande que está en todos lados. Cualquiera es un potencial asesino, la desconfianza, el miedo al otro se ha fortalecido. En contraparte, los salvadores, el Estado, el poder médico, abren nuevas puertas para que nos salven. Otra vez tenemos al poder médico en lugar de determinar la vida o la muerte. Mauro agrega, hace poco veía la historia de una bailarina que se hizo amputar una pierna para instalarse otra con forma de triángulo dado, que eso mejora su equilibrio como bailarina. Efectivamente, los cyborgs ya están entre nosotros. Silvina te plantea una pregunta, Claro. como para ir finalizando también, porque tenemos cantidad de preguntas también. Dice, ¿cómo fortalecer el sentimiento de comunidad con los niños que en mi país, ella habla de Perú, tendrán 2 años de clases virtuales? ¿Cómo hacer, cómo potenciar el sentimiento de comunidad cuando estos niños no tienen oportunidad de socializar? La chica, la compañera peruana, esto es increíble, esto es algo que a mí me atraviesa. Es decir, caramba, ¿cómo se han socializado esos niños? Esta es la primera vez en la historia que se cierran, por lo menos en América Latina, yo no en Uruguay, que se cierran 2 años prácticamente los cursos, y van y vienen, presencialidad y no presencialidad. Las repercusiones ustedes las tienen que ver en la clínica, con los niños y los adolescentes. Es decir, yo no quiero ser apocalíptica realmente, quiero simplemente hacernos mover frente a esta situación absolutamente nueva que estamos viviendo. ¿Cómo se socializan esos niños? ¿Cómo es el juego de esos niños? De 2 años, de 3, de 6, de 2, los adolescentes y el descubrimiento de la sexualidad. No, esto es inusitado, esto es nuevo. Estamos frente, sí, a una mutación. Y también otra cosa que se ve en la clínica, yo trabajo en una policlínica con niños, y adolescentes, que muchos no quieren volver a la presencialidad. Y no solamente los niños y los adolescentes, sino que también adultos no quieren volver a la presencialidad. Entonces, estamos frente a un fenómeno bastante complejo que no lo podemos abordar solamente de una disciplina. Y eso creo que es una de las cosas interesantes de estos diálogos, que la única manera de poder acercarnos a una colaboración, a una verdadera colaboración, es en el entramado interdisciplinario. Por eso es muy importante también contar con sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales y distintas ciencias para abordar el fenómeno. Acá te plantean desde Chile, muchísimas gracias por la iniciativa. Ana María, ¿alguna cosa más que quieras decirnos? Ya estamos repasados de tiempo. Estamos repasados del tiempo. Siempre es un honor escucharte. A ver, estamos muy quedé agradecidos. impactada con déjame ver, con el que casi se mueren los papás y es técnico retomo, sí, Alejandro. Impresionante, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo quería dar esa posibilidad, ¿no? De el paraíso y el infierno, ángeles y demonios. Eso es lo que ha producido la pandemia. Y me tocó estar de los dos maravillosas, lados. Me tocó estar en el paraíso y en el infierno. Es decir, y trabajo en un prestador de salud y vivís el infierno todos los días. Es espantoso. Claro. Vivimos la solidaridad más maravillosa y vivimos el horror también. Es verdad, porque en el barrio, por ejemplo, donde yo vivo, se ha dado el fenómeno de que hemos tenido, sí, personas enfermas o aisladas, y todos los demás vecinos les hacemos los mandados, les hacemos los trámites. O sea, se ha dado una unión que Sí. también es maravillosa, ¿no? O sea, se ven las dos caras.
Sí, sí, como todo en la vida, el yin y el yang, la vida y la muerte. Es decir, sí, sí, yo estoy convencida de ello, lo cual no quiere decir que la pandemia no sea uno de los momentos históricos más terribles que hemos vivido en estos últimos siglos. Yo lo comparo con una guerra casi. Claro, una guerra, pero incluso una guerra en donde el enemigo es invisible, porque Es no lo ves, invisible. es un virus. Entonces, por eso la desterritorialización, por eso la destemporalización, por eso, por eso el miedo y el pánico. Ustedes no tienen idea lo Es que como es. el fantasma que recorre el mundo. Es el fantasma que recorre el mundo. Es tremendo, ¿no? Ustedes no tienen idea lo que se siente cuando ves la llegada de los enfermos COVID, que está la fila de ambulancias, y bueno, hay todo un protocolo que se aíslan las áreas de entrada. Cada vez que viene uno se da una alerta, se aíslan, se desinfecta antes que pasen, después que pasen. Es espantoso. Vienen adentro de una cápsula. Mis padres fueron adentro de una cápsula. Sí. Te tenés que vestir con un traje de astronauta. Es tremendo. Tremendo. Trabajar con un traje de astronauta no tienen idea lo que es. Me ha tocado y no tienen idea lo que es. Sí, sí. Yo creo que lo que estás diciendo concretiza un poco lo que yo trataba de compartir con ustedes, ¿no? Lo tremendo de la situación. Y cuando tú hablas de estas imágenes, a mí me ha pasado, que las he visto muy de cerca también, no con familiares ni conmigo, de estas especies de hombres marcianos que no nos tocan, ¿no? Eso. Tal cual. Y no les vemos la cara. Tremendo, tremendo, esto es inusitado en lo social. Justamente la ciencia ficción son las que nos hablan de esto, ¿no? El paciente no nos ve Y los bueno, ojos, porque ni eso ve. Sí. bueno. Y respecto a la tecnología, Muchas gracias por las respecto a la intervenciones. tecnología, que soy Yo espero abrir campos de reflexión. Ana María, estamos sumamente agradecidos. Acá muchos alumnos que tienes y has tenido te mandan un saludo muy Gracias. grande y un placer escucharte. Realmente valoramos mucho tu participación y tu tiempo generoso y desinteresado de dar a conocer también tus estudios y todo tu conocimiento y tu experiencia profesional, que eso es muy importante. Y bueno, invitarlos a todos al próximo Ay, me seminario. mandan gracias, 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 qué lindo. Sí, qué la lindo. verdad. No, yo creo que, es decir, esto continúa, esto continúa. Y tenemos que pensar la ciudadanía, una nueva clínica, una nueva clínica. Y yo creo que ahí Adler, con todo su contenido social, aporta mucho, porque contextualiza Tal cual, tal cual. lo que estamos viviendo, ¿no? Muchísimas gracias. Nos volvemos a ver el Bueno. próximo miércoles a la misma hora. Tania, los certificados, ¿cómo es eso? Le vamos a estar llegando, a hacer llegar a Andrés por correo los certificados a todos los participantes. Le pedimos un poquito de paciencia,